estudiar psicología justamente es este desafío con uno mismo, ¿no? Te lleva a que sí o sí trabajes contigo. Y me gusta mucho la persona que me he convertido hoy, gracias también a lo que me dedico a la psicoterapia. Justamente en esta formación humanista que yo no me daba cuenta que realmente ese era mi corte, ¿no? Que hubiera sido si no hubiera estudiado psicología. O sea, no sé cómo sería. También creo que fue presionante en el sentido de que me estaba como sentirme suficiente para poder alcanzar o compensar esos años que yo en su momento sentí que perdí. Me pasé comparada con mis congéneres y después entendí que no, que todo suma, que son experiencias de la vida. Sí, llegaba a mi casa y yo me acuerdo que iba manejando y iba llorando, o sea, de lo confrontante que a veces me resultaba el trabajo personal. Y bueno, ya de ahí claro que viene la obligación de irte a terapia. Y en qué caja estás, en qué biombo te encuentras, o qué es lo que es tus puntos ciegos, que es a veces muy doloroso. Entre amigas siempre se habla de todo. Pero nosotras también lo reflexionamos, porque somos psicólogas. Y sí, también nos sentimos igual que tú, porque en cada historia hay algo que nos resuena. Esto es Nos hace sentido. Ponerle nombre a lo que traemos dentro. Bienvenidos, bienvenidas a este podcast Nos hace sentido. El objetivo de este podcast precisamente es divulgar la psicología en sus distintos enfoques, miradas, y que podamos ir incluso desmitificando muchas cosas, lo que es la psicología, pero también en particular lo que es la psicoterapia, porque muchas veces no sabemos, cuando vamos, por ejemplo, a psicoterapia, mínimamente si es algo que me esté pues ayudando a mi crecimiento personal o que me esté ayudando a lo que yo necesito, y no sé o desconozco porque partiendo de que hay muchos enfoques, por ejemplo, psicoterapéuticos, desde ahí pues el acercamiento, ahí la terapia no va a ser el mismo desde el enfoque, por ejemplo, conductual, a lo mejor hasta el psicoanalítico y por otro lado el humanista. Entonces, esa es una parte que vamos a abordar, pero por otro lado también nos vamos a encargar, vamos a tener invitados, invitadas que nos hablen, por ejemplo, de la psicología forense. Hay jóvenes que les interesa la psicología forense y no saben incluso ni qué es, ni por dónde iniciar o cómo hacerle. O hay también confusión, se cree que la psicología forense es como si fuera estos programas de la televisión de investigaciones de crímenes y asesinos seriales y bueno, pues algo tiene que ver, pero no del todo. Y como eso, ¿no? La psicología organizacional, la psicología, incluso hay una psicología carcelaria, la psicología social. Entonces, el objetivo de este podcast es divulgar de una manera seria, profesional y bueno, también divertida, qué es la psicología y qué viene a aportar o aportarnos desde los pequeñitas hasta los adultos mayores. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Liliana Hernández Toregano y bueno, Yo soy la psicóloga Bela Rodríguez. Y yo soy Ivo Ravelo, psicóloga también. El día de hoy les vamos a compartir cómo llegamos a la psicología y principalmente a la psicoterapia. Esperamos que nuestras historias puedan conectar con ustedes y les abran más el panorama sobre lo que es la psicoterapia. Así que comenzamos, Ivonne, dinos, ¿cómo llegaste a la psicoterapia? Pues bueno, yo recuerdo que cuando estábamos en tercero de secundaria, había como la elección de tú qué vas a hacer cuando vas a salir de la escuela, de la secundaria. Y había un chico, me estaba acordando, que dijo que en una reunión, que una tía que estaba en una reunión, en una mesa, y casi que ella podía conocer sus pensamientos, podía adivinar y hasta con mirarlos saber sus secretos más oscuros. Y dije, necesito esos poderes brujiles. Y de ahí comenzó como mi idea. Sí elegí la carrera de psicología, me quedé en Iztacala, en la UNAM. Amé profundamente, pero claro que no me enseñaron eso de ver a las personas y saber sus secretos más oscuros y todo eso que había en la mente. Sin embargo, me he sentido orgullosa de ser psicóloga. Si bien es cierto que creo que no salimos con todo el conocimiento que se necesita como para los diferentes ámbitos en los que ya hablabas, Lili,
sí creo que me he sentido como desde que salí orgullosa. Y mi necesidad siempre ha sido como, ¿qué más sigue? ¿Qué más? No empecé en el área clínica ni como psicoterapeuta, yo empecé en el área educativa. Desde ahí empecé, me gustó mucho como la psicología desde la parte educativa. Después migré a la parte organizacional y me enamoré profundamente también. Y luego, claro, brinqué a la parte de psicoterapia. Yo conocí, bueno, en esta formación, buscar, que siempre sentía como que me faltaba como esta aplicación, sí, ya en el acompañamiento. Empecé conociendo un diplomado en Iztacala, el de formación de promotores de desarrollo humano. Pues la cabeza no explotó, fue bien diferente a lo que yo conocía, no estábamos haciendo con una rata palanqueada, bien diferente, desde la forma en que se concibe el ser humano, la persona, poniéndola en el centro, esta parte holística de mirarla, la responsabilidad, la congruencia, todos estos conceptos de lo que fue el humanismo me enamoraron. Y de ahí, bueno, brinqué también ya a un siguiente diplomado que es psicoterapia y Gestalt. Pues maravilla, eso fue como un cambio de vida, un cambio de chip, un cambio de... Dije, esto quiero, o sea, esto me hace sentirme identificada, dije, de aquí soy, de la psicología gestal. Me dio como muchas respuestas a lo que yo buscaba. Cambió mi relación conmigo de manera inicial. La forma en la que yo me relacionaba conmigo, esta responsabilidad, incluso vivir mi presente, me gustó desde ahí. Y bueno, ya después en la maestría fue donde las conozco, donde pues, bueno, definitivamente ya me siento formada como para acompañar a personas, como para empezar a mirarme y a virar hacia lo que es el acompañamiento psicoterapéutico. Y sí creo que esta formación que fui integrando fue necesaria y fue básica para sentirme como no me sentía cuando terminé la carrera, desde este síndrome del impostor de yo no voy a poder acompañar procesos, esos para otros, esos lo hacen los magos. Todo esto que yo tenía en mente sí me lo dio la maestría cuando ya me sentí con esta facilidad y posibilidad de poder hacer un acompañamiento. Entonces, pues ahora me encuentro en esta parte de la psicoterapia, en el acompañamiento con personas. Contenta, feliz. ¿Tú cómo llegaste, Lili? Cuéntanos. Originalmente estudié otra carrera y entonces de más como del deber ser, esta parte rígida, en su momento creí que ese era mi camino, sí lo fue un tiempo, pero me parece que lo que yo encontré ahí era lo académico, lo técnico, pero ya afuera en el mundo real, ¿no? Ir ahí a los juzgados y demás era como muy confrontante. Creo que sí soy un tanto idealista y a lo mejor sensible y que entonces no empataba con ese mundo así agresivo, creo que hasta amenazante. Y después de ciertas excepciones de lo que en su momento creí que podía yo encontrar pues sí, en el derecho, dije, no, yo quiero estudiar otra carrera y ya por ahí de los 30 decido estudiar psicología. Creo que también eso me enseñó a que nunca es tarde para cambiar el rumbo. En ocasiones nos dicen, bueno, si ya eliges esta carrera, eliges este marido, esta esposa, este compañero o compañera, es como para toda la vida, ¿no? Hasta la frase es para toda la vida. Y creo que creía en eso. No, pues si escogí esta profesión es para toda la vida y pues yo supe que no. Sí entré en un principio creo que en un conflicto de, voy a cambiar de profesión, ¿cómo le voy a hacer? Voy a empezar de cero. Yo mucho tiempo sentí que había perdido, ahora sí tal cual, perdido el tiempo, era de, estoy atrasada, traía como mucho ese tema, estoy atrasada, necesito estudiar esto, aquello, como con esta sensación de me pasé comparada con mis congéneres, donde yo me veía de cierta edad, incluso sí creo que me ponía cierta autoridad y creían que yo tenía mucha experiencia, lo cual pues nada, ahora con poca, pero sí era como esta sensación. Entonces también creo que fue presionante en el sentido de que me estaba como sentirme
suficiente para poder alcanzar o compensar esos años que yo en su momento sentí que perdí. Después entendí que no, que todo suma, que son experiencias de la vida, que incluso me dio otra óptica, te vas enriqueciendo. Creo que en la vida es eso, no hay errores, no hay equivocaciones, son rumbos diferentes y en ese sentido, cuando ves que a lo mejor tomaste una decisión, te va a generar en ese momento cierta experiencia, algo que no habías o que no ibas a vivir si no hubieras tomado ese camino. Y en ese sentido, yo siempre lo digo primero, ¿no? Rectifiqué mi camino. La verdad es que no, creo que sumé la profesión de psicología. Y bueno, yo también creí en su momento que esto de la psicología era entre mágico, entre que ya te veía o ya haces un dibujito y ya, ¿no? Sabía tu pasado, hasta tu futuro. Sacaba casi la bolita. Creo que son mitos que ya conforme creo que muchos profesionales de la salud ir divulgando, ya sea a través de plataformas o a través de, pues en la consulta, en tú a tú, las personas van descubriendo pues que para nada ni adivinamos, ni sabemos ni el futuro ni nuestro futuro, ¿eh? Pero sí, son decisiones responsables que me parece que el espacio de la psicoterapia también te permite hacerte responsable, tener más conciencia de para dónde, desde dónde tomo esta decisión. Obviamente vamos a ir platicando mucho más, pero a mí en ese sentido creo que no nada una carrera, sino que el entrar a formarme como psicoterapeuta me cambió la vida en muchos sentidos, porque no nada más era acompañar al otro, sino primero conocerme a mí, conocer mis heridas, conocer esos botones rojos, conocer mi historia, reconciliarme con mi historia, descubrir a lo mejor cosas que había yo guardado abajo de la alfombra, que muchas veces creemos que así pasa o que así es mejor, y entonces guardamos las cositas abajo de la alfombra y cuando vemos y abrazamos decimos, ¡ay, aquí abajo! Entonces la verdad es que la psicología fue años después que me acerco en una formación científica, tú decías hace rato, la ratita, la palanquita, el agua. Yo era feliz en su momento porque yo decía, wow, esto qué increíble es, ¿no? La ratita ya palanquea, ya lo voy a comisionarla. Pero cuando te encuentras con otro ser humano dices, creo que no palanquea. ¿Y cómo le hago? A mí me dijeron que, ¿no? Respuesta, estímulo, desborsador y no palanquea. Pero siguiendo creo que el camino, creo que eso es lo que me permití seguir un camino o muchos caminos y finalmente me enfoqué, de igual manera me acomodó, me hizo mucho sentido, que fue la parte humanista y después, bueno, más bien empecé yo como paciente, como consultante y ahí es donde yo encuentro un espacio seguro, un espacio de una escucha presente. Si bien sabemos que las personas, pues es su trabajo, pero también sientes, te conectas con el terapeuta o la terapeuta y lo sientes, no nada más porque le pagas. Hay una congruencia, una autenticidad, creo que es eso lo que también, un vínculo que se va construyendo, que es lo que hacemos, un vínculo terapéutico, y ahí es donde yo me sentí, creo que como pocas veces, segura, protegida, cuidada, y dije, esto yo lo quiero hacer. Por eso es que yo llego mucho después a formarme, cuando terminé la carrera, pero mis inicios fue más como paciente, a la par esto no la carrera, pero me enamoro del enfoque humanista porque me encuentro una psicoterapeuta gestaltista que descubro esa mirada, creo, esa mirada empática donde sí me sentí escuchada, sí me sentí comprendida. Después venían, obviamente, confrontaciones muy empáticas, creo que no fueron confrontaciones rudas ni mucho menos, pero sí porque yo me acuerdo que cuando yo llegué, yo le dije, yo voy a ser feliz si cambia fulana. Me dijo, ¿sí? Ok, entonces, ¿tú qué es lo que quieres? Pues que cambie fulano y fulano. Si ellos cambian, yo voy a ser feliz. Y pues resulta que
que sí, se volvió a cambiar, pero que nunca cambiaron. Y entonces descubrí que yo qué iba a hacer con eso, que si ellos no cambiaban, podía o seguir ahí o moverme, o a lo mejor incluso percibirlos de manera, o percibirlas de manera diferente, y desde mi mirada ya no iba a ser como cambien ellos, ¿no? Que a mí la psicología y la psicoterapia me abrieron, creo que, otra óptica, otro horizonte, donde sí soy un antes de Liliana y un después de Liliana para mi crecimiento personal y más lo que es el desarrollo humano. Entonces sí, digo, el camino fue largo, no se trata, creo que, de sacar el currículum ni mucho menos, pero sí comentar que en mi caso fue un parteaguas y estoy muy agradecida, creo que en ese sentido, por haber encontrado algo que a lo mejor ni me imaginaba que por ahí iba a ser mi crecimiento profesional e incluso también personal, evidentemente. ¿Y tú, Gaby, cómo llegas? Uy, bueno, quizás ahorita siguiendo un poco en esta misma línea, creo que, claro que cualquier cosa que llevemos a cabo nos va a ayudar a nuestro crecimiento, pero creo que principalmente estudiar psicología justamente es este desafío con uno mismo, ¿no? Te lleva a que sí o sí trabajes contigo. Entonces, también para mí fue un parteaguas, ¿no? O sea, yo también no sé qué hubiera sido si no hubiera estudiado psicología. O sea, no sé cómo sería. Y me gusta mucho la persona que me he convertido hoy, gracias también a lo que me dedico a la psicoterapia, ¿no? A este aprendizaje que tengo con mis propios pacientes y lo que de alguna manera también me llevan ellos a retarme a mí misma, ¿no? A seguirme cuestionando, ¿no? Entonces, aunque el trabajo es con ellos, pero también es conmigo misma, ¿no? Entonces, pues justamente estaba haciendo memoria y ya no recordaba esto, pero yo fui a terapia cuando era pequeña. Ya se me había olvidado que yo había ido a terapia. Y lo único, no sé ni para qué fui, la verdad estaba muy pequeña, pero sí recuerdo que fue un momento bien feliz, ¿no? Yo jugaba. Y de repente, quién sabe, las cosas salían, le decía no sé qué cosas al terapeuta y obviamente él pues le decía a mis padres, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi primer contacto. Posteriormente, ya cuando decido estudiar psicología, bueno, para esto algo importante, siempre me he considerado como que soy una curiosa y una preguntona, ¿no? De la vida en general. Entonces, recuerdo que siempre, incluso, ya ven esta etapa cuando eres pequeña y todo quieres saber, ¿no? Y preguntar. Recuerdo que mi mamá le hacía estas 3 preguntas ya de cajón, ¿no? Mamá, ¿qué es esto, para qué y por qué? ¿No? Ya, así, dime concretamente, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Entonces, desde ahí yo me cuestionaba cosas y después, más adelante, bien curioso, pero yo me hacía teorías de la vida, ¿no? Recuerdo como a los 12 años, ¿no? Yo creo que uno se enamora del otro, pero no es el otro, es como reflejado en él, ¿no? Las mismas cosas ahí, que curiosamente ya cuando estudié la carrera fue de, eso existe, eso que yo pensaba antes ya es una teoría, eso ya alguien lo dijo. Entonces creo que desde ahí más bien siempre tuve esta vocación, creo que siempre tuve esta línea, ¿no? Hacia la psicoterapia. Y bueno, ya cuando decidí estudiarla, pues obviamente me enamoré de la carrera, ¿no? No quise más que dedicarme a esto y espero dedicarme a esto toda mi vida en las distintas facetas que sean, ¿no? Pero justo creo que también, así como veo ahorita mi formación y la de ustedes, creo que ha sido muy ecléctica, ¿no? Yo justamente me formé como psicóloga social porque quería trabajar con grupos y en comunidades, ¿no? Y de repente, pues la vida me fue llevando también hacia la psicología clínica, ¿no? Y en este hecho también de decir, bueno, ¿qué es lo que la población necesita? Yo recuerdo que me esperé para hacer un posgrado porque yo decía, bueno, primero quiero ver qué es lo que también me demanda, ¿no? La población, hacia dónde yo también me tengo que formar para saber qué tengo que ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, justamente la vida me fue llevando hacia la psicoterapia. Entonces ya me empecé a formar más en cursos, diplomados, hacia la cuestión clínica, ¿no? Y la verdad es que yo encontré las mayores satisfacciones, ¿no? O sea, justamente ese trabajo con el otro y ver ese crecimiento o esos cambios, etcétera, eso me llenaba mucho, ¿no? Y entonces así fue como llegué después también a la maestría, ¿no? Justamente en esta formación humanista que yo no me daba cuenta que realmente ese era mi corte, ¿no? Justo casi todas empezamos con el conductismo, ¿no? Que también es muy bueno, pero cuando me di cuenta que realmente mi esencia era humanista, fue como que hice clic, ¿no? Ya yo ahí le había echado miraditas en la universidad, ¿no? Cuando nos enseñaban existencialismo, fenomenología, y me hacía sentido, pero cuando ya lo vi como tal en el humanismo, dije, wow, esto es lo mío, ¿no? Entonces me enamoré de este enfoque, me he seguido preparando al respecto, he también incursionado en la docencia, en la atención hospitalaria, en la psicología militar también me he formado. Entonces creo que he ido creciendo para lo que más que nada siento que mis pacientes también van necesitando, ¿no? Recuerdo con mucho cariño también cuando empecé a dar terapia a los pequeñitos.
que ya saben, ¿no? Proponíamos ciertos juegos también con ellos y de repente yo tenía un ajedrez, ¿no? Y se me ocurrió y dije, ay, creo que puedo aplicar ciertas cosas, vamos a ver, ¿no? Le propuse, les encantó. Yo no creí que se iban a enamorar, pensé hasta que les iba a aburrir, ¿no? Y cuando vi que les encantó dije, wow, ¿qué otras aplicaciones le puedo sacar al ajedrez? ¿No? Ajedrez terapia. Ajedrez terapeuta. Pues exactamente, yo dije, ¿de qué otra forma, no? Puedo justamente ver cómo lo puedo aplicar, ¿no? Afortunadamente en ese tiempo llegó una certificación de la Fundación Kasparov y entonces me certifiqué como profesora de ajedrez pedagógico, me acuerdo que era, ajá. Entonces, eso me llevó justamente a seguir ampliando, ¿no? También la práctica terapéutica, pero eso me ha gustado, que la psicología me ha permitido poderme abrir a diferentes ámbitos, ¿no? Que a lo mejor de otra forma no lo hubiera hecho, porque es lo que busco para mis pacientes, ¿no? Creo que entre más formación tengamos nosotras o mayores experiencias, podemos también ayudarle más al otro, ¿no? Entonces, pues, básicamente eso ha sido. Obviamente también he incursionado, ¿no? Yo he ido a terapia conductista, corporal, gestal, existencial, ¿no? De chile, mole, pozole, porque justamente quiero conocer, ¿no? Y ver también cuál me es más afín, ¿no? O cuál voy necesitando en cada momento de mi vida. Y creo que eso es muy importante también saber, ¿no? La flexibilidad que podemos tener ante eso. Sí, justo decías, la psicología inevitablemente te lleva a mirar. O sea, inevitablemente tienes que regresar a ti. Y en qué caja estás, en qué biombo te encuentras, o qué es lo que es tus puntos ciegos, que es a veces muy doloroso y a veces confrontante y a veces difícil. Yo me acuerdo cuando iniciaba esta cuestión del diplomado, que era los miércoles, yo salía, sí, llegaba a mi casa y yo me acuerdo que iba manejando y iba llorando, o sea, de lo confrontante que a veces me resultaba el trabajo personal. Y bueno, ya de ahí claro que viene la obligación de irte a terapia. Y bueno, yo he estado siempre creo que con terapeutas de corte humanista, ya sean gestales, en enfoque centrado, estamos psicoterapeutas, o sea, sí he estado como siempre del corte humanista y ha sido un proceso bonito, lindo, no siempre ha sido fácil, creo que todo lo contrario. Siempre ha sido más bien como muy confrontante desde donde yo estaba, en una mirada de mí, en ese escalón donde yo me encontraba. Y sí ha sido lo que yo encontré, un proceso donde sí hay alguien, un otro, que te agarra de la mano y que va ayudando a subir los escalones para poderte mirar distinto, para poderte relacionar. En mi caso, poderme relacionar diferente, empezando sí conmigo y también con mi familia, quienes yo exigía esto que tú decías, Vivi, el cambio, ¿no? Si cambias, si haces, si ahora, entonces yo voy a hacer tal cosa. Y cuando veo que todo esto no es así, todo esto me lo desmitifican, todo esto es como estas preguntas clave, estas preguntas detonadoras que me van haciendo, donde sí hay un despertar, una sacudida, donde, ¿qué estoy pensando yo de mí? ¿Qué creía yo de mí? ¿Qué era lo que dónde estaba yo posicionada? ¿Cuál era? En mi caso era mucha falta de límites también. Pues mujer tranquila, siempre parsimoniosa, donde ya me empecé a confrontar conmigo mismo e ir viendo la importancia de poner límites, la importancia de ir haciendo una distancia del yo-tú y dignificar también mi posición, lo que pensaba, lo que creía. Eso fue disruptivo para mí. Esa fue una parte importante para mí. Y creo que no lo hubiera logrado sin el acompañamiento y sin el proceso terapéutico, que obviamente en cada diplomado, en cada formación, están obligadas las 36 sesiones por lo menos, ¿no? Que bueno, ya de ahí, claro que he seguido y he continuado, he tenido terapia de pareja y terapia de todo tipo. Creo que sí ha sido ya como parte de una canasta básica que me ha gustado y que también de alguna forma me ayudó a empoderarme también, ¿no? En algunos roles que pues he fungido, que también me ha ayudado a poderlo llevar, a poderme procesar diferente, a poderme posicionar, incluso llevando también grupos, que también es una dinámica diferente. Y que bueno, creo que desde que salí de la carrera fue llevar grupos desde chiquitos, ¿no? En preescolar. Pero ya después llevando grupos empresariales es igual grupos, igual es otras dinámicas, pero al final del día son grupos y amo eso. Pero ya desde el desarrollo humano, desde una conciencia distinta, el trabajo es
es delicioso, así se los digo y hasta siento bonito. Sí, ay, sí, eso me gusta. Oye, Ivonne, dijiste algo importante que me parece que podríamos platicarlo. A lo mejor como una reflexión de qué encontraste, sobre todo que nuestro enfoque es más humanista. La idea sí es también echarle una mirada a los otros enfoques, evidentemente, porque me parece que nos puede acomodar muy bien el humanismo a nosotros, porque ahí nos fuimos formando, pero también la idea es invitar a lo mejor a un cognitivo conductual o estos conductistas más evolucionados de la tercera generación, un psicoanálisis que ahora ya es un psicoanálisis relacional. Pero, por ejemplo, tú en el humanismo, ¿qué encontraste? No sé si 3, 4 aspectos. Ahorita tocaste varios. También digo, me gustaría que luego Gaby y yo compartir. ¿Qué cambios notaste así como notorio, o ahora sí que notorios de, yo antes pensaba así e hice esto? Dijiste varias cosas, pero retomando, digo esto de poner límite, dijiste de mirarte, pero retomando tus grandes descubrimientos en la terapia, ¿cuáles serían? Pues, ay, fueron muchos. O sea, la verdad es que sí, fue como muy largo, fue muy extenso, porque además mis procesos no han sido cortitos, sí han sido largos y diferentes. Pero yo creo que el primero sí fue esta relación conmigo. Esta relación conmigo de yo conmigo siempre bien colocada. Y el darme permiso de poder estar en diferentes formas, enojada y frustrada, y también a lo mejor enojarme con el otro y poner, validándome. Creo que aprender a validarme fue el primer paso de todas estas emociones que de repente estaban encapsuladas. Desde el no te van a querer si eres así siempre, o sea, si te desbordas, o sea, desde esta depresión emocional con el enojo principalmente. Después creo que se me olvidó y ya se me derramaba por todos lados, ¿no? Pero sí creo que validar mis emociones fue la primera. La segunda, esta necesidad de poner límites a partir de aquí. La tercera, yo creo que aprender a comunicarme de una forma más asertiva. Y yo creo que de la última es no esperar como que el resultado del otro, ¿no? Esto que decíamos de yo necesito que el otro haga, diga, cambia para que yo esté bien. Y desapegarme a eso, creo que fue una de los momentos más así de, ay, sí es cierto, o sea, no necesito necesariamente que el otro haga lo que yo quiero para poder yo estar bien. Entonces creo que ese desapego a la reacción del otro fue importante para mí. ¿Y tú, Cafigante? Bueno, en mi caso he tenido diferentes procesos terapéuticos, ¿no? Para trabajar diferentes temas, pero creo que siempre es más trabajar hacia la aceptación a mí misma, ¿no? Y ver que justamente la psicoterapia es un cuidado para mí, ¿no? Yo entiendo que a veces puede haber implicaciones en cuanto a costos, tiempos, distancias, ¿no? Creo que afortunadamente también después de la pandemia tuvimos ahorita un boom donde la psicoterapia pudo también llegar a más personas gracias a ahora la terapia a distancia, ¿no? También la gente se ha hecho creo que más consciente después de la pandemia de la importancia de la salud mental. Eso me ha gustado mucho, ¿no? Y creo que más bien una experiencia que me gustaría compartir, porque a lo mejor a algunos de nuestros escuchas les ha pasado, ¿no? Que a veces también vamos a psicoterapia y quizás no encontramos lo que buscamos, ¿no? O no avanzamos como queremos, o no tenemos la experiencia que creíamos que íbamos a tener, ¿no? A mí me pasó que alguna vez, justo en mi primer terapia en la universidad que acudí con una terapeuta, no me sentí entendida. Sentí que más bien me juzgaba, ¿no? Como, pues ya deja de estar, ¿no? Y casi avanzaré, ¿no? Y para mí, pues claro que fue sorprendente porque además pues me estaba formando, ¿no? Entonces yo decía, ¿esto es la terapia? ¿No? Me lo cuestioné. Afortunadamente, en algún otro momento me di la oportunidad de decir, no, a ver, o sea, no puede ser la única forma, ¿no? Y volví a acudir a otra y efectivamente me pude dar cuenta de que no era exactamente eso. Yo no sé en ese momento, ¿no? Ella cómo estaba, qué pasaba, qué es lo que a lo mejor yo pude proyectarla ahí, no lo sé, ¿no? Pero también entender justamente que estos procesos dependen también de nosotros mismos, ¿no? A veces de repente nos dan o le damos nosotros nuestra carga al terapeuta como diciendo, tú me tienes que curar, que sanar o que sacar, ¿no? Cuando al final realmente pues nosotros somos los responsables también de nuestra propia vida y así mismo entonces tenemos que ser responsables con nuestro propio proceso, ¿no? Entonces quizás más bien a nuestros escuchas poderles decir que si en dado caso en algún momento tuvieran alguna experiencia pues no muy grata con algún terapeuta, porque también no con todos hacemos clic, ¿no? Que eso es bien importante,
que no pierdan la esperanza. O sea, hay tantos enfoques, tantos terapeutas, tantas formas de hacer terapia, que justamente creo que pueden encontrar una que se acople, ¿no? Y más bien se den la oportunidad para poder, pues poder tratarse, ¿no? Porque la verdad es que cuando yo voy a terapia me siento, obviamente no siempre salgo bien, ¿no? Pero obviamente sé que es para mi bien, ¿no? Yo siempre he pensado que el momento en que uno va a terapia es un momento muy valiente. O sea, necesitamos mucha valentía para acudir a terapia, porque justamente vamos a abrir temas, pues que son a veces fuertes, dolorosos, impactantes, ¿no? Que quizás mucho tiempo les hemos dado la vuelta, ¿no? Y que entonces vamos a hablar de ahí de lo confrontante. Claro que no es bonito, claro que no es fácil, ¿no? Sí. Pero el hecho de justamente poderlo enfrentar, o sea, claro que va a haber algo diferente, ¿no? Entonces yo creo que es un momento muy valiente de acudir a la terapia y que pues les diría más bien traten de darse la oportunidad. Efectivamente no es lo mismo que ir con el amigo o la amiga a tomarse el cafecito y hablar. Claro, es descargante, sí es catártico, pero al final no es un proceso terapéutico y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces yo los invito nuevamente pues a acudir a la psicoterapia. Por ejemplo, en mi caso creo que fue, yo le decía hace rato, un parteaguas, porque me doy cuenta que, por ejemplo, ¿no? Había ciertas características de mí en donde yo daba por hecho que así debía ser yo. O sea, a lo mejor orgullosa, si ya me enojaba, pues entonces los demás tenían que contentarme porque yo me enojé por ellos o por ellas. Creo que hasta muchas cosas muy maduras que evidentemente tienen que ver con mi historia, en donde no me enseñaron saludablemente a gestionar los conflictos, a expresar lo que yo me molestaba o yo sentía o me dolía. Descubro que evitaba el conflicto precisamente para que no hubiera como estos momentos incómodos donde hay que decir las cosas que te duele, que te molestan del otro, y entonces me quedaba callada, y me quedaba callada, y me quedaba callada, y yo linda y muy linda, y era callarse porque si no esto va a hacerse una bomba explosiva y mejor hay que guardar silencio, hasta que voy descubriendo que empiezo a enfermar. Entonces me quedaba sin voz, así literal, se me apagaba la voz, hasta el otorrino me decía, qué raro, usted da clases, canta, oratoria, nada. No, yo ahora realmente no hablo de todo el día, hablo muy poquito porque por esa desde la vida yo con la persona que vivía, entonces hasta que llegaba a las 9, 10 de la noche yo me platicaba un poquito, una hora, una hora y media, no, pues entonces ya no hablo. Ah, qué raro, ha de estar estresada. Era la conclusión a la que llegaba el otorrino. Y pues años después descubro que me quedaba yo con todo esto que me dolía, sobre todo que me dolía, lo guardaba, lo acomodaba por ahí, y pues lo acomodaba por ahí, resultaba que me quedaba, lo acomodaba aquí y no me salía la voz, o sea, era un nudo cuando hice algún ejercicio de la silla vacía, que es muy famoso en Gestal, y no me salía la voz, y eso es lo que me pasaba cuando acudía con el otorrino, le decía, no tengo voz, mira, es que usted no sabe hablar, algo tenía razón. A lo mejor me faltaba darle voz a mis sentimientos, a dolor, mi molestia, pero también evidentemente no me sentía en resonancia, o sea, porque seguro sí lo intenté y seguramente sí, no se trata de culpar al otro, pero era de expresarme y a lo mejor no sentía esa resonancia tal cual, esa escucha, y entonces pues aprendí también a guardarlo. Para mí, en ese sentido, mucho de mí mirando mis emociones, sanando, abrazándolas, fue lo que me permitió darme cuenta que había que expresarlas y saber cómo, porque también aprendiendo todo esto parece que estoy enojada. Pues estoy enojada, estoy triste, me cierro un mes, digo, se vale, pero a lo que voy es también hay que aprender a gestionar las emociones de manera saludable, que eso creo que puede ser muy buen tema de la gestión emocional saludable. Muchos consultantes creen que entonces ahora ya se vale llorar, gritar, patalear, ofender, cuando evidentemente eso no es una gestión emocional sana. Pero sí creo que encontré, un espacio donde sané
física y mentalmente. Sí, claro, y después la manera de mirar el mundo después de la psicoterapia cambia. Y no es que las circunstancias te cambien, pero sí la forma en la que ya lo miras, la forma en la que puedes hacer distancia, en el que a lo mejor ya no te tira tanto, ¿no? Una situación, sino que puedes gestionarla, puedes mirarla con cierta distancia, puedes caminar y transitarla y puedes seguir estando en la misma situación, pero caminas distinto. Vas caminándola diferente y a lo mejor ya no doliéndote tanto, o sí, pero gestionando. Ahora sí que la psicoterapia no te crea ni te destruye, solo te transforma. Eso. Sí, me encantó. ¿Qué te hace sentido, Ivonne, para ir cerrando? Yo creo que el valor de la psicoterapia. Creo que me hace sentido el valor de la psicoterapia como un acompañamiento y de un conocimiento personal como necesario y como esta canasta así básica, por ahí decía hoy, pero que sí es necesario, sí, también lo creo. ¿Y a ti, Anne, qué te hace sentir? Para mí que al final de cuentas nuestro cuidado es responsabilidad nuestra, ¿no? Y que más bien es que tanto nos abrimos a las opciones de ayuda. Actualmente pues hay muchísimos terapeutas, ya atención presencial, ¿no? Virtual, y que más bien pudieran buscar en todo este espectro. Obviamente hay terapeutas ya con mucha formación y que tienen ya sus ciertos costos, ¿no? Que a lo mejor no toda la población puede acceder, pero también hay muchas opciones ya a muy bajo costo e incluso gratuitas, desde atención en línea, desde las universidades también ya tienen líneas de atención o dan consulta, centros de atención psicológica gratuita, es decir, ya hay una gran variante, el Guarelo también, ¿no? Efectivamente, entonces yo los invitaría más bien a que busquen en todas estas opciones, es decir, creo que hoy en día ya no es un pretexto no ir a terapia, por la distancia, por el costo, ya depende de uno mismo. Entonces, les vamos a dejar abajo algunos links e información de dónde pueden acudir también para terapia, ¿no? Con distintos, pues puede ser enfoques o costos, ¿no? Para que puedan también darse la oportunidad. Y bueno, a mí me hace sentido que la salud mental es una prioridad, que no es moda, es algo que se ha ido desde hace muchos años mirando estadísticamente. Ayer leía precisamente que a nivel mundial la ansiedad es uno de los trastornos de salud mental que motiva a ir a consulta y son cerca de 294 millones de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud que padecen ansiedad. Entonces me parece que la salud mental hay que mirarla como tal. Así como miramos las enfermedades físicas, la salud mental no tendríamos que verla como un tabú, sino una necesidad, como decía Ivonne, de canasta básica. Y bueno, pues un privilegio estar con ustedes el día de hoy, muy agradecida de contar con este espacio. Sí, y que haber compartido nuestras historias pues nos hace sentido y esperemos que para nuestros escuchas también. Y pues esperemos que nos sigan para nuestros posteriores capítulos, que nos den like, que nos sigan y también que nos compartan para quien que pueda necesitarnos. Esto fue Nos habrá sentido.